boca para hablar correctamente la palabra con amor y con denuedo para que podamos ser edificados. Gracias te damos, Señor, y se han abierto los ojos de nuestro entendimiento para poder ver las cosas que nos eran ocultas, pero hoy tú las traes a la luz. Gracias te damos, Señor, en el nombre del que vive, y todos decimos amén, amén y amén. ¿Qué significa la palabra amén? Así sea, estoy de acuerdo, lo creo. La palabra amén viene de una palabra hebrea que es evet, que significa que es verdad. De esa raíz. Y es verdad que es verdad, como dice la palabra, de cierto os digo. ¿Qué significa? Es verdad que es verdad. Muchas frases que a lo largo de la historia pues se nos han hecho costumbre leerlas y decirlas, pero muchas veces no sabemos el verdadero significado y el poder que tiene cada palabra. Amén. ¿Todos bien? A ver, sonríale al que está a su lado. Me hicieron reír varios con sus risas colgate. Qué bueno que estamos felices, que estamos contentos y vamos a recibir palabra. Vamos a dar un breve repaso de las características de la boda hebrea antigua, la del tiempo bíblico. Recuerde que hoy no es igual, ni siquiera en Israel, ni siquiera con los hebreos. ¿Por qué? Porque el tiempo ha leudado la misma palabra de Dios. Entonces vamos a ver, y yo cuando yo hacía esto decía yo, las bodas mexicanas son las más parecidas a la boda hebrea. No sé si se han fijado en eso, con lo que hemos visto. Porque las bodas de los gitanos, las bodas de los hindúes, las bodas de qué más vimos bodas de diferentes culturas. En todas las culturas y civilizaciones hay bodas hasta el día de hoy, pero no todas se asemejan a la boda que Dios estableció, al protocolo de una boda conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted se case, los que no se han casado, cásese lo más apegado que pueda a la boda que Dios estableció. Y vimos que lo primero es ¿qué es lo primero? El desposorio. ¿Qué es el desposorio? La pedida de mano. Pero en ese cuadro de desposorio suceden cosas bien importantes. El novio es enviado por su padre a buscar esposa. Llega a la casa de la novia lo recibe y negocia el novio con el papá de la novia. Ven lo del precio de la novia. Recuerde, se oye feo, ¿verdad? Pero no es compraventa. ¿Por qué? Porque si llevamos a Jesucristo, ¿cuántos saben que Jesucristo también nos compró a nosotros, la iglesia? Y pagó un precio muy alto. O sea, cuando se paga un precio no es una compraventa, no es un contrato de compraventa. Es porque esa persona tiene un gran valor y quien la va a entregar requiere de una muestra de ese gran valor para poderle dejar ir, porque es una persona, es alguien de la familia muy amado. Entonces se paga un precio y ese precio tiene que ser algo muy elevado y agradable a los ojos del padre para poderle decir, está bien, llévate a mi hija. Entonces, en el desposorio se maneja el precio de la novia. Recuerden que ¿para qué es ese dinero? Para que a ella no le falte nada. Desde el momento del desposorio ya son marido y mujer, aunque no vivan juntos, ¿sí? Desde ese momento se declaran marido y esposa, pero él se va, él se regresa y la esposa sigue en la casa de su padre. Entonces ese dinero, esa dote que se da, ella empieza a disfrutarlo. Para que ella, es como decir, vengo a pedir la mano de mi novia, pero a partir de ahora te van a decir a ti, Gregorio, cuando te pida la mano de tu hija, usted, señor, ya no va a tener que pagar nada por su. A partir de ahora me va a empezar a costar a mí, va a decir el novio. A mi yerno ya le dio tos allá
y a mi hijo también. Qué bonito que te digan papá. A ver, ¿no le gustaría que les digan a ustedes el novio: a partir de ahora, señor Ernesto, usted ya no va a pagar nada, todo me va a costar a mí? Pues si lo reflejas, si lo llevas a Jesucristo, desde el momento en que tú le entregas el corazón a Jesucristo, porque Él paga el precio por ti, todo le empieza a costar a Jesucristo. Él ha pagado todo por cada uno de nosotros. Nos dio salvación, sanidad, prosperidad, protección, todo para que nosotros estemos ¿cómo? Bien. ¿Ves el reflejo del prototipo de la boda hebrea con la salvación, con el desposorio que nosotros como iglesia tenemos con Jesús? Bueno, pues es una gran bendición poder tener ese conocimiento de saber que no somos una iglesia más, una persona cualquiera. Tenemos un gran valor porque Jesucristo nos los dio. Amén. Bueno, seguimos, vamos a irnos hacia grandes rasgos. Luego viene, cuando el novio viene de su casa a la casa de la novia, él ya trae un escrito. ¿Cómo se llama ese escrito? Recuerden que este es un estudio bíblico. No tienes que ir a un seminario, aquí vas a aprender. ¿Cómo se llama ese escrito que trae el novio, donde ahí dice: me comprometo a ser un esposo responsable, a tenerle toda a mi esposa en casa, que no le falte nada, a traerla bien hermosa, a comprarle su ropa, sus zapatos, llevarla de vacaciones, el bolso que le gusta? A ver, se van a hacer varios para atrás que pensaban casarse, ¿verdad? Y trae un escrito para el novio de sus compromisos. Ya lo trae escrito, pero también vienen escritos. Por eso se llama, ¿cómo dije que se llamaba ese documento? ¿No se acuerdan? Que tú va. Que tú va. Es el escrito donde el novio trae todas sus responsabilidades, escrita, valga la redundancia, pero también las responsabilidades de ella. Ella será mi esposa, ella me respetará, ella cuidará de nuestros hijos, cuidará nuestra casa, nuestros ingresos, y empieza todo. Y cuando llega a la casa del padre y lo leen, si la novia está de acuerdo, el primer acuerdo de la novia es que ella salga a recibirlo. ¿Te acuerdas que te di la historia del hijo de Abraham, de Isaac? Cuando fue con el mayordomo, ¿quién lo recibió? La muchacha lo recibió. Y era porque ya antes había ido el mayordomo y había visto, a ver, esta me gusta para el hijo de mi amo. Y ya habían negociado, apalabrado que le iban a presentar al muchacho, y ella sale a recibirlo sin conocerlo. Ahora, ya que leen todos los acuerdos, las responsabilidades de ambas partes, la muchacha decide si lo firma o no lo firma, y luego el papá y la mamá tienen que estar de acuerdo también. Pero esa que tú vas es firmada por el testigo, los testigos, y uno de los testigos es el amigo del novio. Y vamos a leer Juan 3:29, que dice, Juan 3:29. A ver quién sale primero, si mi máquina va allá. Juan 3:29. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Sabes tú quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el que vino a preparar el camino para cuando llegara Jesús a la tierra. Recuerden que nació poco antes que Jesús, crecieron casi juntos, pero él preparó el camino para que Jesucristo empezara el ministerio. A Juan, en la cultura hebrea, se le conoce como el espíritu de Elías. El espíritu de Elías que viene a abrir camino para que Jesús viniera a esta tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Espérenme pues. ¿Qué digo yo de la tecnología?
Espérenme tantito. Entonces, en la cultura hebrea reconocen a Juan como el testigo, el amigo que es el espíritu de Elías. Ahora, fíjate bien. ¿Y quién es el amigo de la esposa? Allí no nos menciona al amigo de la esposa, pero nosotros conocemos a los 5 primeros libros, se le conocen como el Pentateuco en griego. Pero ¿cómo se le llama en hebreo al Pentateuco? Torá. ¿Y cómo se le llama al resto de los libros? Hasta Malaquías. Tanaj, que incluye los salmos, los proféticos y todo, se le llama Tanaj. Pero esa es la Torá escrita, el Pentateuco, es la Torá escrita. O como mucha gente le dice, la ley escrita. Pero el pueblo judío tiene un libro que se llama Talmud. Ellos le llaman la Torá oral, es como la interpretación de la Torá. Y dentro de ello, ellos dicen que Juan, que es el espíritu de Elías, es el amigo del esposo. ¿Y quién es el esposo? Jesucristo. Pero ¿quién el amigo de la esposa? Ahí está el segundo testigo. ¿Quién es? Ellos dicen es Moisés. Y me quedé yo pensando, ¿por qué Moisés? Moisés, ¿a quién representa? Cuando hablan de Moisés, ¿a quién representa? A la Torá, a la ley. ¿Sí? ¿Cuándo dicen la ley de quién? De Moisés. Ok. Juan es el espíritu de Elías, es el amigo del esposo. Moisés es la Torá, es la amiga de la esposa. La esposa, ¿a quién representa? A la iglesia. Vas aprendiendo. La iglesia es la esposa del esposo. Recuerden que cuando diga esposa es la iglesia y esposo es Jesucristo, ¿ok? Ahora, ¿por qué le dicen ellos que Moisés es la amiga de la esposa? Moisés es la ley, es la instrucción, es la enseñanza de la esposa. Pero si yo lo digo de otra manera, Moisés o la Torá es la instrucción de la iglesia. ¿Vas conmigo? Entonces, la iglesia necesita la instrucción, como esa que tú vas escrita, donde venía lo que le toca hacer al esposo y lo que le toca hacer a la esposa. ¿Qué le toca hacer al esposo? Sus responsabilidades como esposo en la boda hebrea. Pero recuerda que representa a Jesús. Jesús tuvo sus responsabilidades. Siendo Dios, hizo hombre, vino a la tierra, fue a la cruz, fue crucificado, sepultado, bajó al infierno 3 días y 3 noches, resucitó, arrebató las llaves en el infierno y se las entregó a la iglesia y se fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ve todas las responsabilidades de Jesús. Pero también en esa que tú vas, venían escritas las responsabilidades de la iglesia. Una iglesia que le alabe, le adore, le glorifique, le sirva, le ame, le proclame. Ahí están nuestras responsabilidades. Pero para que esa que tú vas sea firmada, necesitamos ese amigo. La iglesia necesita ese amigo. El esposo necesitaba un amigo, a Juan el Bautista, que vino a abrir camino para que él iniciara su ministerio. Ahí está el amigo Juan. Pero la iglesia necesita ese amigo que va a estar con ella y necesita esa instrucción, esa enseñanza y esa guianza que se llama Torá. Y aunque eso no está escrito en la Biblia que nosotros tenemos, recuerda que no la tenemos toda, pero está en el Talmud revelado, porque si hay amigo del esposo, hay amigo de la novia. Y es quien enseña, es quien instruye, y es la palabra de Dios. Amén. La Torá es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos cambia, nos moldea, nos enseña. Y ahí están, me vuelve a poner por favor la cita de Juan 3:29. Esa es la palabra de Dios, viene a ser nuestra ketubá, nuestro escrito de nuestras responsabilidades. Ahí está.
este mi gozo, dijo Juan, está cumplido, porque él le abrió camino para que Jesucristo iniciara su peregrinar como el Hijo de Dios, como el embajador del reino de Dios. ¿Qué pasó después de firmar? Tomaron la copa. ¿De qué era la copa? ¿Qué material era? Les dije el domingo, había una copa que se la presentaron se la dieron a los novios para sellar el desposorio. ¿De qué material era la copa? De plata. ¿Por qué era de plata? ¿Qué te viene a la mente por qué tiene que ser una copa de plata? ¿A quién representa esa copa de plata? 30 piezas de plata dieron por Jesús. ¿Por qué tenía que ser esa copa de plata? Porque la copa representaba la redención, porque ellos no conocían todavía a Jesucristo, pero estaba representada en una copa. El novio tomaba la copa y le echaba el mejor vino, porque él venía cargando las riquezas para dar la dote por la esposa, pero también traía el vino. Vertía el vino en la copa y la tomaba y le decía a la muchacha: si tú tomas de esta copa, estarás aceptando ser mi esposa, estarás aceptando ser mía. Pero la copa era de plata, porque la plata representa la redención. Dieron 30 piezas de plata por nuestro Redentor. Pagaron a Judas 30 piezas de plata por nuestra salvación, por el sacrificio de Jesucristo. Por eso tenía que ser de plata. Y le dice: si la bebes, serás mi esposa, serás mía. Y la muchacha tomaba la copa y la bebía. Y a partir de ese momento se les daba una declaración de que a partir de ese momento eran esposo y esposa. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es la boda. Fíjate cómo todo tiene que ver con Jesucristo y nosotros. Entonces tomaban la copa y le decía: desde ese momento tú serás mi esposa, serás mía. Ahora, ya les dieron todo. El muchacho se tiene que regresar a la casa de su padre. ¿Te acuerdas lo que vimos el domingo? Después de la copa, él tenía que irse. ¿Y qué representa ahora con nosotros? Cada vez que nosotros tomamos la copa en el Pesaj, tú nada más escuches esa palabra hermosa y tu corazón se va a gozar. Cada vez que bebas la copa en el Pesaj, recuerda que tú eres la esposa y tú le perteneces a Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Esto es un ensayo, todo lo que hacemos es un ensayo para prepararnos para las nupcias. Todavía no son las nupcias. El muchacho lo que hizo con el papá, lo que hizo con la familia de la novia y con la novia fue el desposorio, pero incluye todo eso. Ya una vez declarado esposo y esposa, él tiene que regresar a su casa, pero antes de irse le da un regalo muy especial. Y también el padre le da una dote a la hija. Le dice: esta es tu herencia, la vas a usar cuando ya estés con tu esposo para que tengas todo lo que necesites. Si él llega a morir, le dice el papá a la hija, tú no vas a quedar desamparada, porque en aquel tiempo era muy difícil que un hombre se casara con una viuda, o si te rechaza tu esposo, vas a quedar desamparada. Entonces esta herencia que yo te doy, le dice el papá, es para tu protección, es para que tú tengas un futuro seguro. Ve el amor del padre, qué hermoso. Preocupándose por la hija, por si no le iba bien. Espero que con todo esto vayas armando, si tú no te has casado, cómo quieres tu boda, que tenga un verdadero significado, un verdadero valor en tu vida. Las bodas son un principio bíblico. Las bodas, la verdadera boda es cuando tú vienes a la presencia de Dios, no es cuando firmas un documento ante el gobierno. Eso es solamente asegurar tu patrimonio.
pero la boda es cuando tú vienes a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios tú recibes su bendición y el sello de ese pacto. Amén. Bueno, vamos a seguir porque todavía falta. Dice, el novio regresa a su casa y el regalo que le da es para asegurar, decirle: con esto te demuestro mi amor y me comprometo a regresar por ti. Jesús le dijo: me voy, pero no los dejaré solo. En Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consolador para que les acompañe siempre. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque viven ustedes y estará con ustedes. Amén. Tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida una vez que nosotros hemos aceptado ser la esposa del esposo. Tenemos ese regalo con nosotros, y también los dones. La dote que el Padre nos ha dado son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen los 9 dones? ¿Cuántos operamos en los 9 dones? Yo nada más en 3, pastora. Yo en 2, yo en 1, yo en ninguno. Pues porque no quieres. Pídele a Dios operar, aunque sea uno, dile. Aunque sea uno, Señor, pero quiero operar. Y nos quedamos el domingo pasado en que el joven se va a ir a su casa. Pero la ceremonia que hicieron, fíjate aquí, la ceremonia que hicieron allí con el papá, no sé si me puedan poner las imágenes que quedaron pendientes el domingo. Se prepara una jupa o cupa. De las dos formas estaba bien pronunciada. Jupá o cupá. Ahí está. Yo sin saber esto, ¿te acuerdas, amor? Yo no sabía de esto cuando nosotros nos casamos en el año de 1980 y qué húbole. También fueron los coyotes fueron coyotes a la boda. Yo sin saber de esto, yo porque traía la idea de Estados Unidos, hicimos eso cuando nosotros nos casamos, algo así, una casita con todo, bajo una palapa, a las afueras de la ciudad, aquí en Los Mochis. Allí nos casamos. El dueño de la palapa, de la Quinta de Cortés en aquellos tiempos, cuando nos vio que estábamos arreglando, y era de la Quinta de Cortés, estábamos arreglando todo ahí y nos vio, dice: oigan, ¿puedo venir a su boda? Quiero verlo porque no me imagino lo que van a hacer. Y cuando ya se terminó la boda y que desmantelamos todos, ahí dice: nunca había estado en una boda como esta. Dice: qué bonita boda. Y saqué en ese tiempo pues muchas cosas, lo de las velas y muchas ideas que se me vinieron a la mente de lo que yo había visto. Los realizamos sin saber yo muchas veces el significado, pero ahora que he estudiado sobre la jupá, ¿cuántos postes tiene? 4 postes. Esos postes sostienen el techo, que realmente no hay un techo. ¿Por qué no tiene techo? Se le ponen unos lienzos, porque miren, tiene un significado esto. Si hay varias, puedes irlas pasando. Unas son al aire libre, otras las ponen bajo techo, pero el significado es el mismo. No tienen paredes, porque esto representa hospitalidad. Que las puertas de tu casa estén abiertas al hospedaje, porque dice la Biblia que muchos sin saber los hospedaron ángeles. Aquí te hemos enseñado la hospitalidad, el abrir tu casa a hospedar a hijos de Dios, no solo a ángeles, a hijos de Dios, amén. Y eso trae bendición. ¿Te acuerdas que te platiqué que una vez llegaron 20 gentes a mi casa? Y yo, una casa con una recámara, una sala grande, pero una recámara, un baño, una cocinita. Nuestra primer casa de recién casados. Se le ocurre a mi suegra, ¿dónde está mi suegra? Acá está. Hacer boda. Y se vino un familión, ¿se acuerda, Melita? ¿Y sabes qué hice? Tuve que sacar al patio la sala, el comedor y todos los muebles que tenía, para decirles: de la puerta para adentro todo es cama.
y tenderete 20 gentes en una casita chiquita. Y nosotros, mi suegra, mis hijas, mi esposo y yo, en una quinzaitosa, como ahí parecíamos cerillos. Pero te trae bendición el hospedar, trae bendición a tu vida. Entonces, esos 4 postes sin paredes representan el que tú abres tu casa a la bendición, al hospedar a hijos de Dios, al hospedar familia, al ser una persona que tú brindas de las bendiciones que Dios te da. Ahora te fijas, el techo está abierto porque simboliza que tus bendiciones llegan de arriba y no hay nada que les detenga, que vienen las bendiciones. Y te voy a leer los significados ya, esto te lo dije, parafraseé en mi manera de entender, pero ahora te lo voy a decir a cómo está el concepto. Dice, cuando celebran la boda, lo hacen en una jupa. Es una enramada construida por 4 postes y un techo que les permite mirar hacia el cielo y descubiertos por los lados. Simboliza el nuevo hogar que la pareja construirá, caracterizado por estar abiertos por sus 4 lados para representar la hospitalidad. Significado y características principales: hogar y protección. Representa el refugio de amor y la protección divina sobre la pareja. Por eso se casan en esa casita hecha así con lienzos y madera. Diseño: a menudo es un talit. Recuerden que nosotros también usamos el talit, manto de oración. Eso representa el talit, un manto de oración. O una tela bordada, a veces adornada con flores. El significado religioso simboliza que el matrimonio es un pacto sagrado ante Dios. ¿Cuántos creen que sí es un pacto el matrimonio? El matrimonio es un pacto sellado con un anillo, y los anillos representan a los reyes, que su palabra no vuelve atrás. Ahí está el anillo. Representa también que es un amor sin fin, no tiene fin, no tiene fin. Es un alfa y omega, sin principio ni fin. Representa el matrimonio y representa el amor. Pues el joven se va a su casa, a la casa de su padre, a preparar la casa para la esposa. Dice Juan 14:2. ¿Quién se va a su casa? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. ¿Quién habla aquí? ¿Quién se va a preparar nuestra casa? Ay, pastora, el novio ya se fue a la casa de su padre a prepararnos la casa a la novia. ¿Te emociona eso? Te están preparando una casa para que tú vivas. Qué hermoso, fíjate. Y dice: me voy a ir y vendré. Nos dio el regalo de la promesa. Nos prometió que Él vendrá otra vez. Y nos dejó ese regalo para que no nos sintiéramos solos. Nos dejó al Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros. Amén. Qué hermoso. Yo no te voy a dejar abandonada, iglesia mía, amada mía. Voy a la casa de mi padre a prepararte una morada, pero te dejaré a alguien que estará contigo. Cuando estés triste te va a consolar. Cuando estés afligido te va a fortalecer. Cuando estés necesitado te va a ayudar. No te vas a quedar sola, iglesia amada. Jesús regresa a la casa de su padre a prepararnos esas moradas. Y mucha gente dice: uy, pues desde que está viniendo. ¿Cuántos han pensado eso? Ya hubiera ido y venido. ¿Y sabes por qué todavía no viene? ¿Sabes por qué Jesús todavía no viene por su iglesia? Voltea al lado. ¿A quién necesitas a tu lado? ¿Quién te hace falta para estar listo para irnos con Cristo? Dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dale gracias a Dios que todavía no viene, porque todavía me falta mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi hija, alguien que tú amas. Y Dios está siendo paciente. El padre está diciéndole: todavía no, mijito, todavía no vayas. Y le dice: todavía no has terminado las moradas para que vayas a la tierra. Todavía te faltan, porque hay alguien que todavía no te ha aceptado como su esposo y tienes que prepararle su casa para que vayas por él o por ella. Dios está preparando moradas para nosotros, pero si en mi familia todavía hay alguien que no ha venido y que yo estoy orando por esa persona, ese familiar, ese ser amado, todavía su casa está en construcción. La mía ya está lista. La mía ya está hermosa. Ya tiene todo mi casa ya. Pero es paciente y no ha venido porque todavía falta alguien que necesita, está su casa en construcción todavía. Amén. Todo este protocolo de la boda hebrea es algo que impacta nuestra vida cuando entendemos el verdadero significado de una boda. El novio ya se fue. ¿Y qué va a hacer la novia ahora? ¿Ponerse a llorar? No, tiene que prepararse. Te voy a leer todos los protocolos para que los tengas anotado. Vamos a ver si podemos tenerlo en orden. Número 1, el desposorio, la negociación o la dote de la novia. Luego viene el segundo, la firma de la ketubá, firma de los acuerdos. Número 3, tomaban la copa del pacto, declarados marido y mujer. Número 4, recibía del novio, la novia, un regalo especial y la dote del padre, promesa de su regreso. 5, el novio regresa a la casa de su padre a preparar la casa para la novia. 6, la purificación de la novia. 7, el regreso del novio por la esposa. Y 8, la fiesta y el banquete. Ay, véanlos en las grabaciones porque luego no me va a alcanzar el tiempo para terminar. Ahorita en su casa lo escuchan para que los anoten. Nada más lo repito, el desposorio, la firma, la ketubá, la copa del pacto, el regalo especial del novio y del padre. El novio regresa a la casa de su padre a preparar la casa, la purificación de la novia, el regreso del novio por la esposa, la fiesta y el banquete. Todo esto, fíjate bien, te lo leí así rápido para que veas, todo esto tiene que llevar la unión de dos almas, un varón y una mujer. O sea, si piensas casarte, piensa en todo esto, porque todo esto representa la boda que Dios ha establecido para su pueblo. Aunque ahora es diferente, pero tal vez en otras civilizaciones también son diferentes. Ha habido cambios en nuestra vida. Ha habido modas que se han implantado y se han puesto como normal. Y esto suena ¿qué? Antiguo, a pasado de moda. Pero ¿qué? ¿Quieres saber qué dice la Biblia? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra esa no va a pasar. Mi palabra se va a cumplir porque se va a cumplir. Mi palabra es fiel y es verdadera y no cambio, dice el Señor. Yo, el Señor, no cambio, dice, amén. Así es que te digan antiguo, pasado de moda, tú di amén. Lo creo, lo recibo. Bueno, entonces volvamos al viaje del novio. Se regresa a la casa de su padre, pero mientras la novia, ¿qué hace la novia mientras el novio se va? Después del desposorio, la novia se purificaba y se preparaba para el regreso del esposo al encuentro de su amado. La novia era llevada a un baño especial, un lugar donde se zambullía la novia. Y al salir estaban las criadas, las damas de compañía, estaban esperándola que se sumergiera en el agua. Y cuando salía del agua la novia, estaban listas para cambiarle las vestiduras, para ponerle una vestidura. ¿Qué representa ese sumergimiento en el agua?
¿A qué te huele? Al bautismo. Al bautismo. Y cuando yo te he dicho mucho, cuando tú vienes a Cristo y recibes a Cristo en tu corazón, tú ya estás listo para el bautismo en agua o para el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando tú te bautizas en agua? Es hacer público tu nuevo nacimiento. Es que el mundo espiritual vea. ¿Qué azote ahí? Es que en el mundo espiritual vea, cancelado en el nombre de Jesús. Tiene un poder mi lengua, ¿verdad? Que cuando tú te bautizas y sales, en el mundo espiritual se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien me complazco. Ese es el símbolo del bautismo. A la muchacha la sumergen en el río o en el estanque, en la pila con agua, y cuando sale le ponen unas vestiduras. Esas vestiduras son las vestiduras de la desposada. Cualquier hombre que la vea a ella va a saber que está comprometida, que está pedida y dada y que se va a casar. Es una mujer que con esas vestiduras, por donde ella camine, los hombres no la van a poder ver. ¿Sabes por qué no la van a poder ver? Porque ya tiene dueño, ya tiene marido, aunque todavía no viva con él. Hay una canción que dice: sé que estás pedida y dada y que te vas a casar. ¿Se acuerdan de esa? Pero ay, 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 no me la sé, pero es la idea, la he escuchado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mientras el novio se va a construir la casa, dice Romanos 6:22, afirma así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así como la novia se purificaba, se santificaba para cuando regresara el novio, la iglesia también, dice Jesucristo, que tengas por fruto la santificación para que tengas vida eterna. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuimos escogidos desde antes. Significa que yo desde antes del mundo ya era escogida. Significa que de antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya había firmado su ketubá para venir a rescatar a su iglesia, a escoger a su pueblo y dar su vida por amor a ella. Amén. Porque en esa copa que el novio le daba a la esposa, le decía: te amo tanto que si es necesario que yo dé mi vida por ti, la voy a dar. Jesús lo dijo, Jesús lo hizo. Desde antes de la fundación del mundo, dio su vida por nosotros. Primera de Pedro 1:14. Exhorta a los creyentes. ¿Hay algún creyente aquí? Pues te voy a exhortar. Aquí me dice, yo no sé, me dice que te exhorte y yo te voy a exhortar. Exhorta a los creyentes a vivir como hijos obedientes. Dale un codazo al que está a tu lado y le te hablan. Exhorta a los creyentes a vivir como hijos obedientes, sin amoldarse a los deseos que seguían cuando vivían en la ignorancia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Te fijaste qué versión te leí yo? Está mejor que esa, ¿verdad? Léela allí y escúchame a mí, como si estuvieras leyendo, pero me vas a escuchar. Dice esta versión: exhorta a los creyentes a vivir como hijos obedientes, sin amoldarse a los deseos que seguían cuando vivían en la ignorancia de Dios. ¿Quién es? Es aquel que vive allá afuera sin Dios, aquel que no conoce a Jesucristo. Así como vivía aquel y viene a Cristo, ¿qué cree? Su vida cambia. ¿Cuántos han sido cambiados por el poder de la palabra? ¿Cuántos ahora piensan diferente, hablan diferente, actúan diferente? Mi suegra ahora sí que tenía una hermana que era más mal hablada que las malas palabras. No te hablaba una sin decir 10. Y cuando ella llegó a Cristo, nadie le dijo nada. Con estar escuchando la palabra de Dios, de repente dejó de hablar malas palabras.
Así fue cambiada, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra vida. Amén. Entonces, dice la palabra que te exhorte a que vivas como hijo obediente. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Mientras Jesús se va, la iglesia nos tenemos que purificar, nos tenemos que santificar. ¿Qué dice allá arriba? Tenemos el tiempo, amados hermanos. Cristo viene pronto. El novio está por venir por la novia. Estamos en un tiempo de purificación. Despójate de todo lo que no te ayuda. Desecha lo malo. Saca aquello que te estorba en tu vida, lo que no te conviene, porque te puede detener, te puede estorbar y te puede hacer perder lo más valioso. Santifícate cada día. Pastora, ¿cómo me voy a santificar? Santifícate por medio de la palabra de Dios. Es lo único que nos puede santificar, la palabra de Dios. Amén. Dice Efesios 5:25: maridos, digan, mande, amén. Ay, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando tú amas a tu esposa y te entregas por ella, ¿qué dice el 26? Mira lo que dice. ¿Qué dice el 26? Vamos a leer 26 y 27. Proyección. Cámara, acción. 26, el que sigue, next. A ti sí te puedo decir next, please, porque tú sí hablas inglés. ¿Allí mismo? ¿No? Yo lo leo pues. Para santificarla. Tu amor, marido, tu amor y tu entrega a ella, la santificas, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios, como nuestro marido, nos ha santificado, nos purifica y nos lava con agua, pero esa agua es la palabra de Dios. Amén. Es lo único que nos va a santificar y a purificar para estar lista. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. En la boda hebrea, el novio va a regresar cuando el padre le diga. El novio no puede regresar a la casa de la novia sin que el papá evalúe la casa y le diga, le falta esto, esto está muy bien, ya está lista, te quedó muy bonita, hijo, la casa, ahora sí ve por tu esposa. Tenemos unos amigos que tienen, sus hijos se casaron, se casó su hija y se fue a vivir a Estados Unidos. Cuando le hicieron el trámite de los papeles para ir a Estados Unidos a vivir, el patrón le tenía que preparar una casa y les hicieron un departamentito bonito de 2 pisos, 2 recámaras, baño, cocina y todo. Fue migración a revisar la casa y dice la muchacha, le mandaron fotos y dice, es que yo la veo bien. Para mí está bien, decía la muchacha, porque le mandaron fotos los patrones, pero migración no autorizó esa casa para los muchachos. Ellos viven aquí en Mochis. Dice que migración les dijo, quiero que me cambien este mueble, quiten esta pared, pongan esta. Le dijo, esta casa tiene que quedar bien para la pareja que va a venir a vivir aquí. Dije yo, qué padre que le digan a uno así, que te tengan preparada. Bueno, mejor que esa casa, el Señor nos está preparando una. Amén. Nos está preparando una mejor morada. Y mira lo que dice, el novio no va a venir sin que el padre le diga cuándo debe regresar por su esposa. El padre revisa la casa donde su hijo va a vivir con su esposa, y cuando la casa está lista, ya estaba lista, que no le hiciera falta nada, entonces le decía al hijo, ya es tiempo que vayas por tu esposa. Y para eso pasaban 2 años.
Si nosotros lo llamamos a Jesucristo, ¿cuántos años han pasado de que Él se fue? 2026 años. Pero si hacemos cálculo, capaz si nos sobran los 26 años. Pero si un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, dos años, ¿a cuánto equivaldrían? A 2000. Eso nos dice que está por venir. ¿Ok? Estás calculando. Hace 2 años que se fue el novio. Está por venir. Cuando ya la casa esté lista. Cuando ya la morada esté terminada. Pero 2 años equivalen, y te voy a leer la cita. Segunda de Pedro. No, esa no es, perdón. La cita donde dice que el Señor no retarda su promesa. No, tampoco es esa. La borré yo creo, pero dice así: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si un año es como 1000 días, 2 años sería 2000. Amén. Estamos en el tiempo de la venida del novio. ¿Y cómo vamos a estar nosotros? Tenemos que estar purificados, tenemos que estar santificados para que el novio regrese y sepa que le estamos esperando. ¿Cuántos han leído la historia de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes? Mateo 25, 1 al 13. Antes de leértelo, te voy a decir algo. La novia, cuando ya estaba lista, es Mateo 25 del 1 al 13. Te voy a llevar a la boda hebrea primero para que luego entiendas esta. Cuando el novio se iba, la muchacha se empezaba a purificar, preparaba su maleta para cuando el novio viniera. Pero la muchacha tenía que poner una lámpara encendida todas las noches en la ventana de su recámara o de su sala o de su casa. Acuérdate que en aquel tiempo eran diferentes las casas a la de ahora. Porque los novios de aquel tiempo, cuando regresaban por la novia, venían de noche. ¿Vas conmigo? Fíjate cómo todo esto tiene revelación. Venía de noche. Entonces las doncellas que vivían en la casa de la novia estaban siempre alertas cuando sabían que estaba el tiempo ya de la venida del novio. Entonces el novio venía con todo su ejército de gente, todos sus mayordomos y los que venían con él, y de lejos él veía la casa de la novia. Y si la casa de la novia estaba la lámpara apagada, el novio se regresaba. Era una señal de que ella no lo estaba esperando. Se daba la media vuelta y regresaba a la casa de su padre. Pero cuando la muchacha tenía la lámpara encendida en la ventana, todas las doncellas gritaban así: ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Y hacían algarabía y gritaban: ¡ahí viene el novio! ¡ahí viene el novio! Y era un alboroto porque ya venía el joven por la esposa. Y cuando nosotros leemos Mateo 25, escúchalo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Se acuerdan de la obra que hizo Reina aquí? Bueno, aquí está escrito: y a la medianoche, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan y compren para ustedes mismas, que nosotras ya estamos bien preparadas. Ahí está la iglesia.
unas preparadas y otras que no estaban preparadas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Todavía no es en las nupcias. Estamos en el desposorio todavía. El desposorio abarca todo. Abarca el precio de la novia, abarca el mandamiento, abarca la copa, abarca todo el regalo, los dones, todo antes de las nupcias. Entonces, cuando viene el novio, entonces sí, dice, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciéndolo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no los conozco. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, tenemos que estarnos santificando, purificándonos día con día nuestra mente y nuestro cuerpo. El vestido que será puesto para la novia, para las nupcias, debe estar blanco y resplandeciente. Ahí hay una enseñanza muy hermosa en el vestido de la novia, que la voy a ir preparando para un día compartírtela. Pero cuando empiezan las bodas, ¿qué crees que viene? La pachanga, viene la fiesta, el guateque, la barbacoa. ¿Con qué se hace la barbacoa? Con cordero. Viene la fiesta, Apocalipsis 19, aquí está. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. A ver la iglesia, ¿cómo dice? Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, ¿qué? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ahí está el esposo. El Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Dice el verso 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Los amargados no van a poder estar en las bodas del Cordero. I'm so sorry, con excuse me, lo siento mucho, pero amargados no van a estar en la boda del Cordero. Así es que aliviánate desde ahorita, purifícate, quítate la cara de limón, la cara de amargura, toda carga. ¿Por qué? Porque no puedes prepararte así para una boda. Las bodas son alegría, gozo, porque han llegado las bodas del Cordero. Vamos a leerlo otra vez. Gocémonos, díganos todos juntos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén, aleluya. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Hay algún justo aquí? Tus acciones son tu vestidura. Tus acciones es lo que te hace a ti vestir y que no estés desnudo. El pecado es desnudez, pero el lino fino son tus acciones justas de los santos. ¿Hay algún santo? Y dice el verso 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado el que es llamado. Mayra Torres, cuando se escuche en el libro de la vida, ¿qué vas a decir? Presente, aquí estoy. Agustín Cortés, presente, aquí estoy. Kemei, presente, aquí estoy. Estelita, presente, aquí estoy.
Cuando se escuche tu nombre, porque fuiste llamado a las cenas de la boda del Cordero. Se tiene que escuchar tu voz en ese lugar. Y la voz que se va a escuchar, quiero mostrarte antes de comenzar. Tenemos las diapositivas, mira. Te voy a presentar unas diapositivas. ¿Qué palabra dijimos ahorita cuando empezamos a leer? Amén. ¿Qué más? Aleluya. Cuando nosotros decimos aleluya, no nada más es un aleluya porque sí. Tiene su significado. La palabra aleluya en todos los idiomas, ¿cómo se pronuncia? Aleluya. A ver, un gringo, ¿cómo diría aleluya? Aleluya. Pero es aleluya. Un chino, aleluya. Pero dice aleluya. Un ruso, aleluya. Aleluya. La palabra aleluya está dicha de igual manera, transliterada del hebreo en el mismo idioma. Esa palabra no tiene traducción, solo tiene transliteración. Esta palabra viene de una palabra hebrea que se llama aleluya. Vamos a ver lo que significa. ¿Cómo dice ahí? Aleluya. Clarito, ¿a poco no le entendieron? ¿Todos le entendieron? Yo sé que todos le entendieron. Ahí dice aleluya. Es la Hey, la Lamed, la Yod y la Hey. Son las letras que hacen que sea la palabra aleluya. Hay otra diapositiva que es la raíz de esa palabra. Ahí dice aleluya, la que sigue. Ahí dice Jalel. Esa es la palabra raíz. De ahí sale la palabra aleluya, porque Jalel tiene un significado muy especial. Jalel es hacer brillar, resplandecer, hacer alarde, celebrar. Cuando yo te digo, ¿cuántos pueden decir aleluya? Aleluya, estamos haciendo alarde del Dios que tenemos. Estamos diciendo, estoy orgulloso del Dios que tengo. Ahora, aleluya significa alaben ustedes a Yahweh. Ya es Yahweh. Halel, hacer alarde. Ustedes, vos, hacer alarde del Dios que tenemos. Y en las bodas del Cordero, las palabras que se van a escuchar son amén y aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Y hacer alarde, celebrar a nuestro Dios, hacer brillar su nombre. Póngase de pie, y los que puedan venir, si pueden ir en grupo. Vamos a hacer alarde del Dios que tenemos. La iglesia que se purifica, que se santifica, hace alarde del Dios que tiene. No le interesa quedar bien con el mundo y con nadie. Le interesa quedar bien con Dios. Le interesa hacer feliz a su amado. La novia siempre quiere hacer feliz a su amado. La iglesia nos interesa hacer feliz a nuestro amado esposo, a nuestro novio, al que está por venir a esta tierra. Yo voy a pedirle que pasen aquí al frente todos, por favor, y vamos a hacer aleluya a nuestro Dios. Vamos a hacer aleluya a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos se están preparando para las bodas del Cordero? ¿Cuántos creen que Dios ya tiene terminada su casa? ¿Están seguros que Dios ya tiene terminada su casa? Ok, entonces hay que orar para que termine la de nuestros seres queridos. Señor, apúrate a terminar la casa de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, para que ellos también vayan conmigo a esa fiesta, a esa gran fiesta, a esa gran celebración, las bodas del Cordero. ¿Ok? Y vamos a hacer alarde. A ver, haz alarde de, si yo te digo, te sacaste un auto, haz alarde de ese auto que te sacaste. Vamos a mire, cuando hacemos Pesaj, estamos haciendo un ensayo de la boda del Cordero. Cuando hacemos alarde, estamos haciendo un ensayo de la boda del Cordero. Les voy a decir, ¿no? Y el que lo crea, capaz si se le concede.
se ganaron un auto. Así cuando me dijeron que me iba a ganar un auto, andaba allá. Mira, estaba yo arriba en las gradas y dijeron que bajara Patricia Sánchez a participar por el auto. Así bajé. ¿Crees que me dio vergüenza cuando voy viendo el estatus de lujo? ¿Qué me importó la gente? Cuando me dijeron que mi premio era un auto, me bajé, pero sí como loca de feliz. Cuando te digan, Jesucristo viene por ti, ¿qué vas a decir? Jesucristo es tu Salvador. Estarás en la boda del Cordero. Eso es hacer alarde. Cuando tú gritas aleluya, estás haciendo alarde del Dios que tienes. Amén. A ver las banderistas, las banderas, agarren su instrumento de guerra, de celebración, de victoria. Me gozaré